Pues seguimos con esta interesantísima conversación e inspiradora conversación con Enrique Cocero, consultor político, gran amigo, experto en comunicación, fundador de la agencia de la consultoría 750 Strategy. Y hablábamos de comunicación, de crisis del coronavirus y lo que hablamos al principio, ¿no? Venimos de conocernos hace unos años a partir de un libro sobre Estados Unidos, sobre la política americana. Y estamos amaneciendo, Enrique, con estos días en los que Estados Unidos está por 104.000 casos de infectados. Está subiendo exponencialmente, sobre todo en California y en Nueva York. Y una pregunta es obvia. ¿Cómo se está gestionando esta crisis del COVID-19 en Estados Unidos? ¿Cómo lo estás viendo? Las primeras semanas, yo recuerdo cuando saltó el tema del COVID-19, saltó a finales de diciembre y yo me fui a Estados Unidos el 4 de enero y estuve todo el mes de enero hasta el 2 de febrero allí. Y al principio y además nosotros las oficinas que tenemos en Washington las tenemos en el barrio chino. Y quiero decir, había completa y absoluta tranquilidad en ese sentido. Sí, de hecho, era muy gracioso ver, nosotros en la oficina allí tenemos una pantalla en la cual por las mañanas pones CNN y en la otra pones la Fox. De hecho, al revés, en esta ponías CNN y en esa ponías la Fox. Y entonces era el momento del impeachment y cuando a los republicanos les iba bien, hablaban de lo bien que iba el impeachment y lo bien que Donald Trump estaba saliendo de la situación. Entonces en Fox tú veías temas de impeachment y en la CNN veías temas de coronavirus. Cuando en algún momento se estaba intentando forzar que Romney o los tres amigos votasen para que hubiese más testigos y tal y cual, veías que había mucha tralla sobre el tema del impeachment en la pantalla del CNN y solamente se hablaba del coronavirus en la Fox. Pero era así, o sea, literalmente como te lo estoy contando. Hasta que hubo un momento que ya el impeachment dio salida y ya se sabía lo que iba a pasar y entonces ya se veía a la Fox retransmitiendo tranquilamente desde Miami porque desde ahí es donde iba a ser la Super Bowl. O sea, fue un panorama... sí que es verdad que si lo digo ahora, y esto puede parecer un poco irresponsable decirlo, pero era un panorama muy divertido por ver cómo iban fluyendo las noticias y cómo unas iban utilizándose, unas u otras iban utilizándose en función de dónde estaban los intereses que yo quiero defender ideológicamente. Entonces, en ese sentido fue muy interesante. Sí que es verdad que no había mucha tranquilidad, pues supongo que como había en cualquier otra parte del mundo mientras todo estuviera reducido a China. Había también mucha confianza en que el aislamiento chino podría funcionar como medida y que a nosotros no nos iba a afectar, ni en Europa ni en Estados Unidos. Y ahora lo que estoy viendo es verdad, ha habido un momento en el cual las infecciones han crecido de manera salvaje. Si antes decía que nosotros hemos salido al exterior de la curva italiana, si está la italiana, nosotros estábamos aquí, los americanos están muy por fuera de las otras dos, pero sí que es verdad que, y era lo que te mandé ayer un mensaje, yo he visto estos tres últimos días como el ejército americano se ha puesto a montar muchísimos hospitales de campaña. Y esos muchísimos hospitales de campaña entiendo que van a ir por el tema de seguir una estrategia similar a la que han tenido Corea y Japón y en parte China. Es decir, hacer muchísimos test, esos test ver quién está dando positivo y quién no, y empezar a aislar entornos. ¿Y por qué? ¿Y dónde me vino la confirmación? En el tuit que te compartí ayer de Donald Trump de su conversación con Xi Jinping. Es decir, si tú sabes quién tiene los test, si tú sabes quién ha pasado por eso y tú sabes quién tiene la capacidad productiva y quién tiene ahora mismo la mayor posibilidad de darte y de proporcionarte medios, eso ha dejado de ser el virus de China, ha pasado a ser el coronavirus. He tenido una charla maravillosa y fantástica con el premier chino. Eso significa que va a haber aprovisionamiento de lo que se necesite. Tienen los hospitales montados, van a tener las test, van a tener el instrumental necesario y la equipación necesaria, y entiendo que en ese momento la curva empezará a aplanar. Y es otra vez lo mismo. Si esa curva plana por esto que está haciendo Estados Unidos,
Veremos a ver si federalizan la sanidad, ese tipo de cosas que se tienen que hacer o se podrían hacer en esta situación en un momento dado, que sea Washington quien atrape toda la responsabilidad y por lo menos la coordinación centralizada de la sanidad. Pero si esa curva, que está siendo muy, muy, muy empinada, empieza a aplanar en 5 o 6 días, nos va a dejar otra vez en evidencia. Y ese es un problema que yo veo también importante a nivel de lo que el gobierno aquí o de ciertos gobiernos europeos como el italiano, que están sufriendo muchísimo esta situación, puedan ver de cuáles han sido los recursos que había que aplicar. Hay una parte de todo esto que además a mí me da muchísimo miedo, y es que esta pandemia está generando pánico, en cierta manera, más o menos controlado, pero está generando pánico. Si está siendo así con el tema de los test, y va a ser así con el tema de los test, no quiero pensar cuando llegue la vacuna el bloqueo sanitario al que se puede someter el país. Quiero decir, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, es que en Estados Unidos las vacunas contra la gripe se dan en los CVS, en las farmacias. Tú vas al CVS, que es una especie de supermercado, que tiene una parte de farmacia, vas allí, pagas o enseñas tu resguardo del seguro, o pagas no sé cuántos dólares serán, te enchufan, siguiente. Y eso lo tienen habilitado, ya no son hospitales, ya no son centros médicos, ya no son clínicas, no. Además, las farmacias están habilitadas para proporcionar o para administrar vacunas. Aquí ese tipo de cosas no lo tenemos. Entonces, si ya sabemos que ha habido estampidas, entiéndeme, pero ha habido una fuerte afluencia hacia los centros sanitarios, hacia los hospitales, hacia los ambulatorios, hacia los centros de salud, en un momento en el cual el desconocimiento era brutal sobre las cuestiones del coronavirus. No quiero pensar en el momento que se diga tenemos las vacunas lo que puede ser, porque claro, va a saltar toda aquella gente que no haya enfermado y que no quiera enfermar, y eso es básicamente, si vemos los números, la inmensa mayoría de la población. Entonces, bueno, yo creo que los Estados Unidos ahora mismo, el planteamiento que tienen, si copian, como parece que van a copiar, y como parece que ese acuerdo con Xi Jinping o esa conversación con Xi Jinping puede dar resultado, van a copiar los procedimientos que han establecido en Japón, Corea y en parte en China, que China ya, evidentemente, no hay ningún miedo de que vengan artículos de China, con lo cual podemos entender que China está recuperada. Si ellos lo montan de la misma manera, su curva obligatoriamente va a tener que aplanar. Si hay alguna otra cosa, pues será... Luego ya hablaremos, criticaremos y todo serán racionalizaciones a posteriori, por supuesto. Sí, al final esto tiene que ver muchísimo con la gestión a toro pasado, ¿no? Es decir, pero es evidente que siempre que hablamos tenemos muchas coincidencias, pero también vemos cuestiones. Es decir, yo te preguntaba por el tema de Estados Unidos, no desde un posicionamiento de decir, primero, lo que tú has dicho del tema del uso ideológico en los medios de comunicación sobre el tema del coronavirus, que en el caso de la Fox creo que ha sido muy patente, la evolución que han hecho, diferentes presentadoras y presentadores de su cadena que han hecho un cambio muy, muy bestia, desde el propio Hannity hasta otros, pero también desde el punto de vista de la gestión de esta crisis por parte del gobierno. Es decir, Trump, lo que tú decías y lo que compartíamos ayer, para Trump esto ha sido una parte ideológica en la cual ha metido el adjetivo de virus chino todo el tiempo que ha podido. Ahora está cambiando su gestión de vocabulario, pero también ha cambiado muchísimo su gestión de lo que es la crisis, sin darle importancia a principios de enero hasta darle importancia y convertirlo en una crisis general de país, porque básicamente necesitan hacer esta gestión de mucho más impacto, como comentabas ahora, ¿no? Ya sé que compartimos esta parte de considerar a Trump, es decir, el fenómeno Trump y el trumpismo desde un punto de vista muy complejo. Es decir, creo que en Europa, y lo he expresado en múltiples ocasiones, creo que en Europa se simplifica muchísimo el mensaje de Trump y lo que significa el trumpismo, pero sí que en esta variación que él hace de la crisis se está viendo, ¿no? que puede ser el coronavirus o puede ser el trampolín que lo catapulte a un segundo mandato, a una reelección,
o que de alguna forma sirva para bajarle de este pedestal en la Casa Blanca. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Mi opinión en este sentido es que primero a fin de cuentas, un país como Estados Unidos, ahora mismo en una situación como esta, lo único que les queda es saber perfectamente, porque lo han vivido muchas veces, estar al lado del país. Me da igual quién lo esté mandando, quién lo esté... Bueno, ahora sí que están surgiendo ciertas voces como Cuomo, que es el gobernador de Nueva York, que está arremetiendo contra Donald Trump. Pero Donald Trump tiene algo que los americanos, y sobre todo, por supuesto los republicanos, ¿no? Pero los moderados también aprecian mucho, y es que saben perfectamente que es una persona que es implacable cuando quiere conseguir algo. Es decir, no deja nada, igual que ese exceso de verbo, ese exceso de palabrería, ese exceso no de palabrería hueca, sino de palabrería muy concreta, pero con grandísimos excesos, no le amilanan, y no es, todos nos quedábamos al principio, pero ¿cómo esto lo puede hacer un presidente de los Estados Unidos? Pues ahí lo tienen, lo están haciendo. Los americanos tienen esa sensación sobre Trump a nivel de conseguir las cosas. Es decir, si quiero lograrlo, lo voy a lograr. Si quiero hacerlo, lo voy a hacer. Y si creo que lo único que por ahora no ha conseguido es que los mexicanos paguen el muro, básicamente. Que sí lo han pagado, ¿eh? Quiero decir, yo soy de la opinión que lo que ha hecho Donald Trump con el Tratado de Comercio fue no poner un muro físico en la frontera con México, sino que México bajara a su frontera sur el muro. Pero, sí, eso corre por cuenta de los mexicanos, evidentemente, en cierta manera. La metáfora existe. Pero lo que yo creo que los americanos tienen ahora mismo la conciencia, y el otro día estaba viendo unas valoraciones de Donald Trump en distintas encuestas, si hay esa conciencia de si alguien nos puede sacar de esta, es ese, porque ese hombre es inflexible. No quiero decir que sea un sicario, porque me parece un término suficientemente peyorativo como para obviarlo, pero sí es un conseguidor, por decirlo de alguna manera, y no se podrá equivocar o se podrá dejar de equivocar, pero los americanos ahora mismo ven en Trump, o una gran parte de los americanos, no quiero decir evidentemente todos, pero ven en Trump esa persona que puede doblegar pues eso, puede hablar con Xi Jinping. Si ayer me estaba peleando con él, hoy hablo con él, establezco un escenario nuevo y ahora tengo todo lo que quiero. Si tengo que conseguir que el estado de California, no es una exageración, pero desinfecte con lejía cada una de las calles y ponga a todos sus ciudadanos a desinfectar, lo va a conseguir. Es ese tipo de... Se ha ganado esa fama. Es ese tipo de ejecutor, por decirlo de alguna manera, más que de ejecutivo. Y yo creo que ahora mismo los americanos confían mucho en ese papel. Veremos a ver si las decisiones que toma le refuerzan en ese sentido, o le dejan o le dan por malo. Sí, quizás lo que estás diciendo al final es que este carácter voluble que tiene muchas veces, de que parece que su opinión cambia, pues de una forma ejecutora, este cinismo le puede beneficiar para conseguir, para gestionar crisis que de alguna forma son muy cambiantes y que exigen pues flexibilidad. Es decir, esto es así, ¿no? Pero en este caso, ¿y dónde quedan las elecciones americanas en este caso? Estábamos hablando de unas elecciones primarias, en el caso demócrata, muy interesantes, con Sanders, con Biden, con Warren, con Buttigieg, que eran muy interesantes. Esto al final se ha ido simplificando y ahora mismo quedan Biden, queda Sanders, y se está diluyendo este mensaje electoral, ¿no? El mensaje electoral ha pasado a tener absoluto segundo plano, y supongo que habrá pasado a tener segundo plano hasta que esto más o menos esté controlado y se termine, igual que pues lo veíamos aquí el miércoles por la noche en el pleno del Congreso de los Diputados, ¿no? La frase aquella de Pedro Sánchez de hoy no voy a decir nada, pero cuando esto acabe sí, pues más o menos podemos entender que la situación va por ahí. El problema es si a Trump esto le sale más o menos bien, y más o menos bien no significa que lo tenga todo controlado y que no muera nadie, porque ya sabemos, o sea, se ha creado una conciencia, y es una conciencia que la comunicación política está en cierta manera aprovechando, de que la pandemia obliga a tener infectados, muertes, y evidentemente mirar con muchísima esperanza los números de los curados, evidentemente. Pero como
el entorno y la realidad es la que es y de repente hay un día que dices están cayendo como moscas, la mente se va acomodando a esos números, se va acomodando a esos índices de contagio. Entonces, lo bien o mal que pueda salir de esa situación, que ya es inevitable, es lo bien o mal por lo que se te va a valorar. O sea, no creo que a nadie se le ocurra exigir. O sea, a mí cada día me asustan más los muertos que hay y es algo con lo que, pero es algo con lo que dices que tienes que seguir adelante y tienes que hacer todo lo posible porque no salga, pero al fin de cuentas los estás viendo caer y tu mente se va acostumbrando a que estos son números normales y eso es muy difícil decirlo, incluso es muy difícil verbalizarlo, pero y es sobre todo muy difícil asumirlo, pero dices, el día que haya, en vez de los que hay al día, haya 10 veces menos, tú dices, qué tranquilidad. Y se habrán ido no sé cuántos y dirás, pero aún así dirás qué tranquilidad y en algún momento dado te pararás a reflexionarlo y dirás, pero qué barbaridad estoy diciendo. Si con que muera uno, si con que una familia se quede sin un miembro ya es una tragedia, pero la mente se va aclimatando. Entonces, esto lo quiero decir en sentido de la percepción de éxito que pueda tener para una pandemia como la que estamos sufriendo, dependerá luego, volcará luego mucho en lo que puedan ser los argumentos siguientes a las elecciones. Evidentemente yo creo, bueno, no es evidente, olvidado evidentemente, porque no es tan evidente, pero yo creo que el americano medio está más tranquilo teniendo a Trump que pudiendo tener a Sanders o a Biden. Y lo digo por una cuestión de salud. Quiero decir, Trump parece mucho más saludable que cualquiera de los dos. Veníamos antes de que se cortara la campaña, veníamos de una intensificación del mensaje de la demencia senil que pudiera tener Joe Biden. Y se estaba machacando mucho ese mensaje. Y veníamos de tener a un candidato como Bernie Sanders que había superado no quiero decir un infarto, pero una afección cardíaca que le había obligado a detener la campaña. Perdón, a detener la campaña. Quiero decir, la necesidad de tener a una persona al frente de todo esto que no parezca vulnerable, creo que también va a respaldar a Trump. El resto de la campaña, ayer leía una noticia en la cual Joe Biden tiene su campaña casi prácticamente congelada porque es que hasta los fondos, hasta las donaciones se han congelado. Evidentemente, las donaciones que se puedan estar haciendo ya no van a ir a los políticos para hacer campaña, ahora están yendo a otras cosas que la población entiende porque al final no quiero alabarlo mucho, pero la conciencia colectiva parece ser aquella tesis de que la conciencia colectiva es más inteligente que la individual, parece ser que se está cumpliendo en este caso y el dinero y muchos de los fondos que la gente pueda tener está yendo a una necesidad que se ve primero más real, que se ve en segundo muchísimo más real, más urgente y sobre todo que no es una promesa a futuro, es un paso más, hoy es un paso más para llegar a una meta lo antes posible que todos sabemos cuál es. Es decir, la materialización, por decirlo de alguna manera, de esa ayuda es muchísimo más real que dársela a un político. Y dado que el dinero es limitado, ahora mismo las campañas están sufriendo una bajada de recaudación importante. De todas maneras, tienes razón en esta cuestión. Sería como una pirámide de Maslow a nivel de comunicación política o de política directamente. Pero en el caso de lo que comentabas de Biden, con una intensificación hasta la crisis del coronavirus, se estaba haciendo una gestión de este tema de Biden y de su salud mental de una forma muy cruel, porque de hecho no es una fake news, es decir, no se está demostrando. Es una cuestión simplemente de un ataque de esta derecha alternativa radical que el uso de las fake news lo está, y la desinformación es parte de su estrategia. Y que de alguna forma nos pone en el debate también de la desinformación que hay en todo el tema no solo en Estados Unidos, sino de la desinformación que hay actualmente en lo que es la crisis sanitaria actual. Y que de alguna forma yo creo que tendríamos que reforzar no solo estos mensajes de comunicación política, sino estos mensajes que provienen de los medios de comunicación y de su responsabilidad social hacia los ciudadanos.
A mí hay una parte de todo esto, y tienes toda la razón desde dónde se puede organizar la campaña en contra de Biden con el tema de la demencia, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que es, o sea, y yo entiendo que tú lo verás igual, hay una parte que no puedes obviar, o sea, es lo que decíamos antes, ¿no? Es la comunicación, lo que se lanza, que es la percepción o el recuerdo principal, que tendría que ser la percepción, pero nosotros miramos más atrás, qué es lo que hay atrás, y detrás de eso lo que hay es un planteamiento de que si Biden es fuerte, es el peor enemigo, de los dos es el peor enemigo que puede tener Donald Trump. ¿Por qué? Porque Bernie Sanders es un radical, es lo que, o sea, y el término socialista, o sea, si entra Bernie Sanders, no vas a poder ganar Ohio, no vas a poder ganar Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin. Es un socialista, no digamos que es un radical, es un socialista desde un punto de vista europeo, ¿no? A ver, entiéndeme, Miguel, lo que estoy diciendo es la campaña de Trump lo tiene tan fácil como llamar a Bernie Sanders socialista radical. Punto. Es lo que es. Entonces eso le va a quitar, vuelvo otra vez, le va a quitar esos estados, esos 4 o 5, le podría quitar hasta otra vez Michigan, que si entra Biden, como es un moderado, Michigan podría volverlo a recuperar. Recuerda que Michigan en 2016 se perdió por décimas de punto. Lo perdieron los demócratas por décimas de punto. Por 2 décimas de punto, todos los votos, todos los colegios electorales van directamente a Trump y lo pierde Hillary Clinton. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la ventaja de Sanders para la campaña de Donald Trump? Decir, es un socialista radical. ¿Cuál es el problema de Trump si tiene a Joe Biden? Que es un moderado, y un moderado puede volcar el voto, porque es de esos estados que, a fin de cuentas, si los republicanos ya dan por perdido California. Si van a California es testimonial. De hecho, los republicanos dan tan por perdido California que no sé cuántas últimas elecciones, cuando tenían que hacer selección, los republicanos de California tenían que invertir su dinero en algún candidato, lo invertían en candidatos de otros estados. Pues porque, ¿sabes?, en senadores de otros estados, donaban a congresistas de otros estados, porque yo en mi distrito no voy a ganar y mis 2 senadores van a ser demócratas. ¿Para qué quiero yo? A pesar que el gran tótem conservador, Nixon, era gobernador de California en sus años. No, y Ronald Reagan. Y vamos a dejar claro una cosa. Lyndon Johnson era demócrata de Texas, y Texas en algún momento fue demócrata, pero hoy ya no. O sea, decir, es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Hillary Clinton ganó California con 4 millones de votos más que Donald Trump. 4 millones de votos más que Donald Trump. ¿Sabes? Dices, pues bueno, ya sabes que has perdido ese estado y que vas a ganar Texas. Esos 2 los tienes seguros. Pero son esos otros estados, esos estados que he nombrado antes, los complicados para si entra un moderado. Entonces, si entra un moderado, y en este caso es Biden, hay que ir a por 2 cosas. Si yo tuviera que llevar esa campaña, iría a por los casos de corrupción que no han salido en el impeachment y los casos de corrupción con Ucrania que pueda tener el hijo de Joe Biden. Es decir, y eso no es un tema menor, porque además es favorecer a un país extranjero, con lo cual no es un tema en absoluto menor. Y luego, por otro lado, estaría la parte de que a Joe Biden, y reconozcámoslo, Joe Biden hoy no es el Joe Biden que era vicepresidente en la reelección de Obama, que era un hombre completamente esplendoroso, completamente incluso soberbio, que hizo un debate contra Paul Ryan, en el cual Paul Ryan, el pobre, las estaba viendo venir porque no esperaba que nadie tuviera ese tipo de comportamiento tan altivo en un debate. Ese Biden ya no existe. Ahora tenemos a una persona que en un meeting, al llamar a su mujer, lo llama hermana, o al revés. O al llamar a su hermana la llama mujer, no me acuerdo muy bien cuándo. A lo mejor el que tiene demencia soy yo, pero entonces eso hay que tirar por ahí, porque a fin de cuentas es la parte más personalista de una campaña, y ya sabemos que los personalismos en las campañas se sigue creyendo que pueden tirar mucho. A fin de cuentas, yo creo que ese tipo de personalismos siguen alimentando a la base, no alimentan al dudoso, ¿no? Alimentan al que puede cambiar. Pero a fin de cuentas, si tú generas algún tipo de duda de cuál es la salud mental de esa persona, igual que yo te digo que ahora mismo la confianza más se tiene que volcar, evidentemente, técnicamente se tendría que volcar más en Donald Trump, porque parece una persona en sí más saludable que los otros 2 candidatos. Ahí los otros 2 candidatos pueden, incluso aunque quisieran meter ruido, no creo que pudiesen meter muchísimo más mensaje ni meter muchísimo más ruido.
La salud mental de Trump yo creo que viene de serie. Está perjudicado desde hace toda su Ya, vida. pero no engaña a nadie, ya sabes lo que hay. Eso sí. Ya te has acostumbrado, es lo que te decía antes, la mente se acostumbra. Este es el parámetro en el que esperamos que Trump se mueva. Por encima o por debajo nos parecería extraño, pero quiero decir, y por debajo posiblemente fuera una persona, pues muchísimo más, pues es un Paul Ryan, ¿no? Evidentemente, pero muchísimo más pausada, muchísimo más comedida, tal y cual, pero es Donald Trump y tú le estás esperando dentro de este espectro. Y lo que se Ujú. salga ya es de loquísimos y lo que se vaya para abajo no es Trump. Está fingiendo, nos está vendiendo algo que no es realmente. Entonces ese Ajá. es el aspecto donde le esperas y como la mente es acostumbrada ahí es donde tienes que jugar. Genial. Enrique, ha sido un placer. La verdad es que siempre que hablamos nos pegamos ahí nuestras horas, hora y pico. Y la verdad es que es un placer siempre hablar contigo. Sí que lo Enrique es. Cocero. No, y eh, sí que lo es. No, va a sonar que sí que lo es hablar conmigo. No, no, lo es hablar con. No, no, genial, no, no. Lo he entendido perfectamente. La verdad es que se aprende muchísimo contigo siempre y es un Gracias. placer. Enrique Cocero, consultor político, fundador de la agencia 750 Strategy. Ha sido un placer y vamos viendo, vamos comentando. Vale. Muy bien. Todos los días que Cuídate. quieras. Cuídate mucho.